Y hoy vamos a desarrollar el tema de tumores óseos benignos y malignos. Esa lista de temas que ven allí es lo que vamos a conversar, sobre lo que vamos a conversar ahora. No vamos a entrar en el detalle de definir los signos de malignidad o de benignidad, porque eso ha sido materia de otra reunión. Y además, como ven ustedes, la gran cantidad de temas nos haría quedar muy corto el tiempo. ¿Se escucha bien o hay mucho eco? ¿Sí? Bien. Bien, ahí tenemos todos los temas que vamos a desarrollar. El tiempo nos va a quedar corto, así que entremos en materia de una buena vez. Esta de aquí es una lámina que me he permitido ponerla porque es la clasificación más simple que he podido encontrar respecto a tumores. Solamente hay 4 categorías: tumores osteoblásticos, tumores cartilaginosos, tumores fibrosos y una miscelánea de tumores, cada uno de ellos, como ven ustedes en la lista, con una serie de temas. Esto es el libro de donde he sacado esta referencia, porque es tan simple que de repente no me creen. Bien, entremos a ver lo que es un osteoma. El osteoma es un tumor benigno, no es muy frecuente, con un origen perióstico y yuxtacortical. Se da más a menudo en adolescentes y adultos, tiene preferencia por el sexo masculino y hay hasta 4 tipos, como ven ustedes: el clásico o convencional, el parosteal, el medular y el síndrome de Gardner. Este síndrome, como saben ustedes, está compuesto por osteoma, poliposis colónica, tumores de tejidos blandos y es de transmisión autosómica dominante. De todas estas categorías, obviamente nos vamos a ocupar del clásico principalmente. Se da este clásico en el cráneo, en senos paranasales y mandíbula. El parosteal en huesos largos y el medular en el tercio medio de tibia y fémur. Estos osteomas, como tumores benignos, suelen ser de crecimiento muy lento, muy lento. No duelen, pero como ustedes saben, esto se va haciendo un bulto, un tumor, y va creciendo tanto que este tumor en sí mismo hace o ejerce una acción mecánica sobre las estructuras vecinas, y eso sí podría producir algún tipo de molestias. El crecimiento de un osteoma colocado en la zona de drenaje, por ejemplo, del seno maxilar, podría producir una retención de secreciones que a su vez causaría una sinusitis crónica severa. Ahí dice, en ocasiones debuta con una sinusitis, pero no es que el osteoma tenga que ver con la sinusitis. El osteoma condiciona, por la obstrucción que acabo de describir, a que esa sinusitis se presente. En rayos X, que es el elemento más útil, más simple, y como vamos a ver ahora, es tan clásica su imagen que con una radiografía simple hacemos el diagnóstico. En rayos X la lesión es circunscrita, muy densa, redondeada, de bordes muy definidos, no mayor a 2 centímetros, pero en ocasiones debemos recordar que si no hay cuidado, esto puede crecer mucho. Aquí lo vemos, ven ustedes, esto es esta imagen radiolúcida que está señalada con las flechas, la vemos aquí también. ¿Cómo es? Una imagen opaca, redondita, de bordes bien definidos, que en este presente caso se proyecta sobre el seno frontal. Esta es una imagen que nos va a permitir comprender mejor lo que es un osteoma, una excrescencia ósea focal propia de hueso muy denso, pegada al hueso también, y esta es la imagen radiográfica que con frecuencia vamos a encontrar. Imagen otra vez, muy densa, redondeada, de bordes perfectamente definidos, que en este caso está causando desplazamiento de los molares. No me extrañaría, no sabemos el antecedente, que esto haya sido la causa también de que este molar haya sido extraído. A ver, ¿dónde estaría aquí el osteoma? ¿Este de acá? ¿Qué dicen? ¿Sí o no?
¿no? ¿No es cierto? ¿Cuál sería este de acá? La tomografía, como ven, nos permite mucha más precisión en la detección de este tipo de lesiones. La placa simple ya nos permite detectarla, obviamente la tomografía nos da mayores detalles y más precisión. Un osteoma dentro del seno frontal. Esto de acá es uno de los casos de ese crecimiento exagerado que ha tenido, porque, oiga, esto, ya se imaginan ustedes lo que le condiciona al paciente, desde una deformación en la frente, porque esa es la zona que se ha afectado, y además este crecimiento hacia adentro, obviamente que está afectando el cerebro. Bien, como imagen final entonces tengamos esto como recuerdo, como recuerdo fotográfico, osteoma, tomografía, osteoma, ¿dónde está ese osteoma? Parece que está por aquí, y osteoma en reconstrucción. ¿Nos basta rayos X simple para diagnosticar osteoma? Sí. ¿Se ve mejor con tomografía? Por supuesto que sí. ¿Tiene algo que ver la resonancia? No la necesitamos en realidad. Recuerden que en resonancia la estructura ósea no da señal. Bien, el primo del osteoma, el osteoma osteoide. El osteoma osteoide es más o menos el 10% de los tumores óseos benignos, normalmente entre 10 a 20 años de vida. Otra vez, predominio en sexo masculino, 4:1 es la proporción. Y lo característico de esto que deben recordar es esto de acá. Dolor óseo no relacionado con la actividad física. El dolor es lo que lo lleva al paciente a la consulta. Y lo característico de este dolor tiene dos características. Uno, en la noche frecuentemente se hace más intenso. Y dos, que se alivia con ácido acetilsalicílico. Bien, ¿qué vamos a buscar en el osteoma osteoide? Recuerden esta palabrita, nido central radiolúcido. Eso es lo que vamos a buscar. Vamos a conocer ahora de qué se trata. Una radiografía entonces nos va a mostrar el nido central radiolúcido con esclerosis reactiva densa. Esclerosis reactiva con un nido central radiolúcido. Vamos a verlo ahora en imágenes, ¿no? La tomografía, como en el caso anterior, por supuesto, ayuda a localizar el nido. Cuando la esclerosis que es periférica a este nido es muy densa y la placa simple no la muestra adecuadamente. En realidad, la resonancia no nos dice gran cosa, no apoya mucho en este diagnóstico. Los hallazgos en la radiografía los vamos a extender un poco. Característica de radiolucencia en el hueso de morfología redonda o ovalada que representa el nido, generalmente es pequeño, el cual muestra una cantidad variable de mineralización central, es decir, se puede calcificar este nido y se acompaña de un grado variable de esclerosis. Otra vez el mismo concepto, una zona esclerosada con una zona central radiolúcida. Puede ser difícil identificar el nido si la esclerosis ósea es muy significativa y ahí entra a tallar ¿qué examen? La tomografía. La tomografía entonces proporciona una mejor caracterización tanto del nido como de la esclerosis. Este nido es radiolúcido, recuérdenlo, es radiolúcido, bien definido, oval o redondo y puede tener calcificación central. No es necesario el contraste endovenoso. En la resonancia magnética, en realidad, dependiendo de la cantidad de mineralización presente en el centro del nido, vamos a tener imagen, obviamente. Vean ustedes, frecuentemente no se puede detectar nidos de pequeño tamaño en la resonancia porque la señal del nido es a menudo similar a la señal del hueso cortical. Por eso decía que resonancia no aporta mucho en el diagnóstico de esto. Esto es prácticamente con rayos X y tomografía. Vamos a ver imágenes, ya me toca, acá está. Osteoma osteoide, este es un hueso de fémur y vean ustedes aquí, esta es la imagen típica. En espesamiento, engrosamiento de la cortical, esclerosis de la cortical focalizada. Obviamente el paciente viene y nos dice que ahí le duele, esa zona le duele, la zona del muslo. Y en el centro está la imagen radiolúcida.
imagen típica del osteoma osteoide. Obviamente la tomografía nos da una mejor caracterización de esta lesión. Zona densa, esclerosa, hipertrofiada y un nido central. Imagen típica de osteoma osteoide. La clínica, como dijimos, dolor que se incrementa en la noche y que cede con ácido acetilsalicílico. Podríamos tener dificultades, como en este caso, para identificar con precisión el nido, porque recuerden que el espesamiento simple puede tener otros orígenes. Aquí se ve, hay una ampliación, de todas maneras no se ve muy bien el nido, pero en la tomografía no se nos escapa. El nido, otra vez, imagen radiolúcida, rodeada de un hueso muy denso, engrosado, y que podría tener en su interior calcificaciones. Imágenes típicas de un osteoma osteoide. Este es el caso de un osteoma osteoide, otra vez en un niño, nuevamente llega por gonalgia y casi no vemos nada. Aquí hay una zona muy densa, un poco más densa de lo habitual, y recién en la tomografía podemos encontrar esta imagen radiolúcida central que correspondería al nido del cual hemos estado hablando en toda esta parte. Otro caso, como ven ustedes, es igual, el que vio uno ya los vio todos. No se olviden de que el nido necesita rayos X, en este caso vean acá, la zona densa del tercio medio de la tibia. No se nota muy bien la imagen del nido. Muy bien, nos vamos a tomografía y ahí lo encontramos. Imagen del nido sin calcificar, típica de osteoma osteoide. Bien, como dije, el que vio una ya las vio todas. Cuando hablamos de condroma nos vamos a referir a tumores que tienen estirpe cartilaginosa. Estirpe condro, estirpe cartilaginosa. Y como concepto general deben recordar ustedes que todos los tumores de origen cartilaginoso van a tener calcificación. Recuerden que el hueso en sí mismo es una evolución de cartílago. Los tumores cartilaginosos, en la mayoría de veces, porque debo reconocer que hay tumores cartilaginosos que no tienen mucha calcificación y algunos que no lo tienen, pero la mayoría de tumores cartilaginosos van a ir a una calcificación. Encontramos aquí una referencia a ellos. Vean ustedes el osteocondroma, vamos a conocerlo ahora, es el más frecuente, como ven ahí. Luego sigue el encondroma y otros más, como el condrosarcoma, el condroblastoma. El condroma es un tumor benigno compuesto por cartílago. Obviamente, el nombre ya lo dice, tiene cartílago en su interior. De acuerdo a la localización vamos a encontrar estas dos categorías, el encondroma, que son los más frecuentes, y el condroma perióstico, que es poco frecuente. Para fines de la docencia vamos a hablar de este encondroma principalmente por la condición de frecuencia que tiene. Se van a encontrar en huesos delgados o planos, como costillas, y cuando se encuentra ahí es difícil saber si es un encondroma o es un condroma perióstico, porque, bueno, las costillas, por ejemplo, no miden más allá de 1 centímetro de grosor, y si la tumoración tiene 2 centímetros, no vamos a saber dónde comenzó. Pero hablemos de los encondromas. El encondroma es un tumor cartilaginoso benigno que se desarrolla en la cavidad medular. Generalmente solitario, pueden ser múltiples, y surgen de restos ectópicos de cartílago hialino. Lo dijimos, encondroma, estirpe condro, tiene cartílago, nace del cartílago, necesaria e imprescindiblemente. Y la mayoría de tumores cartilaginosos se calcifican. El sitio más común es huesos pequeños de manos y pies, la mayoría en falange proximal, esto no significa que todos estén allí. Es el tumor más común de la mano, aunque también se presenta en otros lugares. Y un diagnóstico diferencial que podríamos tener con estas calcificaciones son los infartos de hueso. La diferencia es que los infartos de hueso tienden a tener un margen esclerótico bien circunscrito,
mientras que en el encondroma las calcificaciones son centrales en la lesión, como lo vamos a ver, y tienen un margen poco preciso. Eso es. Igualmente el que vio uno ya los vio todos. Este es, como ustedes se imaginarán, el encondroma en una estructura y este es el encondroma en otra estructura. ¿Cómo los podemos definir? Esto es una lesión lítica. Y vean ustedes el contorno del hueso, viene por acá y hace una pequeña elevación aquí y continúa. A esta elevación la vamos a denominar expansión ósea. Es decir, estamos ya con una tumoración que tiene, que es lítica, es expansiva y es uniloculada. Lítica, expansiva y no trabeculada. Aquí lo tenemos. Otra. Lítica, claro, es radiolúcida y destrucción ósea. Expansiva, ¿por qué? Porque está soplando el hueso. El hueso soplado es parte de la jerga que usamos para definir estas estructuras. Lítica expansiva, el más elegante es el término expansivo, con calcificaciones en su interior. Otra vez, las calcificaciones amorfas puntiformes son típicas de tumores que tienen origen cóndruo. Aquí, ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí no lo veo. Ya, aquí está. Igual, una tumoración pequeña, todavía no ha habido expansión, pero es lítica y algunas finas calcificaciones en su interior. Este es un condroma fuertemente calcificado, muy calcificado, y lo usaba para definir, para usar el diagnóstico diferencial de un infarto. El infarto tiene borde muy escleroso. Aquí notamos los bordes, pero en realidad lo que llama la atención son las calcificaciones centrales a manera de grumos separados, en este caso específico, muy densos y muy amplios. Bien. Otro ejemplo, un caso de encondroma, aquí lo tenemos, cumple los requisitos, sí, hay una radiolucidez lítica, aún no ha expandido porque es una tumoración pequeña. Si esto continúa, seguramente lo va a expandir y tiene calcificación heterogénea en su interior. Está en la zona metafisiaria del fémur y correspondió a un encondroma. El osteocondroma, es muy parecido el nombre. ¿Recuerdan la imagen que vimos, la imagen estadística? El osteocondroma es el tumor óseo benigno más común, es el más común de todos. Es más o menos el 35% de todos los tumores óseos benignos y el 9% de todos los tumores óseos, ya incluyendo los malignos. En realidad se trata de una excrescencia ósea cubierta con cartílago. Normalmente lo detectamos en jóvenes, vamos a conocerlos ahora. Vamos a conocerlos y vamos a entender mejor sus características. Esto es, ¿qué hay acá? Un fémur que tiene un tallo o pedículo y vean ustedes toda esta cabeza de osteocondroma tremendo, ¿no? Parece una coliflor, es muy grande. Evidentemente, si nos preguntamos qué clínica tendrá este paciente, lo primero que vamos a tener que aceptar es que este señor se siente ahí un bulto. Claro, es tan grande que esto es palpable y es un bulto duro y es un bulto que no se mueve, está fijo a planos profundos, por supuesto que sí. Y vean la dirección que tiene este tallo hacia la diáfisis, la zona metáfisis, crece de aquí hacia la diáfisis, alejándose de la articulación. Esto es una variante de osteocondroma de tipo de tipo pediculado. Tiene su pedículo y parece un gran hongo que está creciendo. Esto a su vez es otro osteocondroma, pero con una diferencia. Vean ustedes, esto es la base de implantación, esto es el cuerpo del osteocondroma, la base es más amplia que el cuerpo, tiene una puntita a manera de cuerno
que también sigue la dirección alejándose de la articulación, hacia arriba, de la otra pierna hacia arriba, aquí hacia arriba. En la parte inferior, más bien, tienden a irse hacia abajo. Es una característica. Los osteocondromas, cuando se presentan, tienen la forma sésilo-pediculada y tienden a alejarse de la articulación, esté donde esté, ya sea en el húmero, en el brazo, en la tibia o el fémur. Se alejan de la articulación. Otro, creo que, como dije, el que vio uno ya las vio todas. Vean ustedes, esto, ¿de qué tipo será? Pediculado, ¿no es cierto? Vean el pedículo acá y la cabecita como un hongo. El tipo sésil tiende a tener la forma de un cuerno. Y otra vez la misma dirección, se aleja de la articulación. Tenemos aquí imágenes de resonancia que nos muestran principalmente el compromiso inflamatorio periférico adyacente a la lesión que pudiera haber. Creo que la radiografía en sí misma basta para establecer el diagnóstico, no hay forma de equivocarse con esto. Bien, respecto al tumor de células gigantes, debemos recordar que este tiene mayor incidencia entre los 20 y los 40, mayormente se ve en fémur distal y tibia proximal, es decir, la zona de la rodilla, en el radio distal y en el húmero proximal. Y esto sí hay que recordarlo porque es una excepcionalidad en el esqueleto axial, es decir, la columna predomina en el sacro, ¿ya? En el sacro, en la columna, y en el resto en la rodilla. Es un tumor benigno pero agresivo, crece en la metáfisis y avanza posteriormente hacia la región subarticular de la epífisis, pudiendo eventualmente afectar a la articulación y destruirla. Es una lesión lítica, excéntrica, expansiva, otra vez, y ahora sí ya sabemos qué significa esto, asimétrica, sin esclerosis, pero con bordes bien definidos. Adelgaza la cortical hasta destruirla. Si crece hacia la zona articular, puede destruir la articulación. No presenta matriz calcificada, no hay calcificaciones, puede haber compromiso de partes blandas y de hecho puede contener niveles líquido-líquido. Esto lo vamos a ver dentro de un instante, cómo lo detectamos. Bien, rodilla, y dijimos, zona distal de fémur, zona proximal de la tibia. Imagen radiolúcida, muy amplia, agresiva, de crecimiento rápido, que está prácticamente afectando, vean ustedes, todo el hueso. Esta articulación está a punto de ser perdida. Si en las tomografías que vamos a hacer se detectan perforaciones en esto, bueno, ya se imaginan ustedes el pronóstico de este paciente. Aquí tenemos la afectación en la zona humeral proximal, igualmente muy amplia, muy grande, muy destructiva, pero es benigna, es benigna. Afectada la cabeza del peroné, aquí la tenemos, otro tumor de células gigantes en esta es el primer metatarsiano. ¿Cómo distinguiríamos? Porque esto es una imagen lítica, expansiva, no trabeculada, que fue la misma descripción que hicimos para el encondroma. ¿Cómo distinguiríamos esto de un encondroma? ¿Qué les parece? En que el encondroma, por ser de estirpe condro, ¿qué es lo que tiene? Calcificaciones. ¿Ya? Calcificaciones. Sin embargo, el tumor de células gigantes no los tiene. Bien, un mapa que nos muestra la frecuencia de presentación, lo dijimos, rodilla prácticamente es la zona más afectada, también se afecta la parte proximal del hombro y el sacro. Una imagen para ver, vean cómo se ha crecido, cómo se ha expandido el hueso, por el tumor de células gigantes.
Otra vez, lesión lítica, pseudotrabeculada, excéntrica, no tiene borde esclerótico, adelgaza la cortical, remodelación expansiva de los huesos, ausencia de calcificación, obviamente fracturas patológicas, como en toda lesión lítica, puede presentarse. Bien, en tomografía vamos a tener ventajas, obviamente, sobre la radiografía convencional. Se va a mejor delinear los tumores, se van a ver mucho mejor. También se va a poder valorar la extensión a tejidos blandos. Sin embargo, la delimitación de tejidos blandos afectados, así como la valoración de la extensión del tumor, en el caso de tumor de células gigantes, esto se hace con resonancia magnética. Ojo, la delimitación de tejidos blandos afectados, así como la valoración de la extensión del tumor, es mejor vista con resonancia magnética. Un detalle, puede transformarse en una tumoración maligna. Del 5 al 10% de todos los tumores de células gigantes, esta cantidad pasa a transformarse a transformación maligna. La transformación maligna no la vamos a dar solo por la metástasis, porque las metástasis son histológicamente benignas, pero sí la transformación maligna de tumores de células gigantes y sobre todo las secundarias por radiación, que es una de las cosas que se hacen como tratamiento. Vamos a pasar esto, quiero mostrarles ya. Dentro del diagnóstico diferencial vamos a tener toda esta lista, vean ustedes, el tumor pardo del hiperparatiroidismo, el fibroma no osificante, el ganglión intraóseo, el quiste óseo aneurismático, el mieloma y las metástasis líticas, el condroblastoma, el condrosarcoma, en sus variantes no calcificadas, el fibrosarcoma, etcétera, etcétera. Bien, otra vez, nuevamente para dejar grabada en la memoria fotográfica, rodilla, lesión lítica, expansiva, en este caso todavía no es tan expansiva, no trabeculada y no calcificada, no hay calcificaciones. La tomografía computada en plano axial nos muestra que el tumor ha destruido la cortical, ven ustedes, y se está expandiendo hacia la zona de partes blandas adyacentes. En resonancia magnética se ve mejor esta extensión de la lesión hacia partes blandas. Nuevamente, la lesión, ya sabemos, lítica, puede ser expansiva dependiendo del tamaño, no trabeculada, rápidamente, con crecimiento muy rápido, y en este caso, vean ustedes ya la superficie articular está afectada. Imágenes en resonancia. El contenido, como ven ustedes, tanto en T1 y T2, nos muestra un aspecto gris, baja señal. Y esta imagen de acá, vean ustedes, la columna en lateral, dorsales arriba, 1, 2, 3, 4, 5, y el sacro. En este caso, este sacro está totalmente destruido debido a un tumor de células gigantes que lo ha afectado. Totalmente destruido el sacro, con todo el problema que significa una tumoración a este nivel, por la inestabilidad tanto de columna, aquí vemos alguna infiltración en hueso adyacente, decía, de la inestabilidad de la columna, el paciente no puede pararse por razones obvias. Y el uso de la gammagrafía también no es frecuente, pero podemos tener, como ven ustedes, una imagen de hipercaptación, en este caso en la tibia distal, por tumoración ósea de células gigantes. Bien, respecto al quiste óseo, ese es un tema mucho más sencillo. El quiste óseo simple, más o menos, es el 3% de todas las lesiones primarias. Se trata de un quiste benigno, unilocular o parcialmente setado,
el origen no está muy claro. Dice que si bien parece estar en relación con un trastorno local del crecimiento, secundario a la obstrucción del drenaje intersticial. Es una de las teorías que existen respecto a esto. En las 2 primeras décadas es donde detectamos el 80% de ellos, nuevamente predomina el hombre en frecuencia. Radiológicamente se caracteriza por ser una lesión radiolúcida, bien definida, geográfica, central, sin margen escleroso, que expande el hueso otra vez, lítica, expansiva, sin reacción perióstica, a no ser que se produzca fractura. Se origina en la metáfisis, menos frecuentemente se sitúa en ilio, en tibia, peroné. Vamos a ver algunos de ellos. Su sintomatología suele venir asociada a la presencia de fractura patológica. Ahora que veamos las imágenes vamos a entender por qué. Recordemos que las lesiones a las que tienen más del 85% del hueso afectado en el plano transversal, casi seguro que van a tener una fractura patológica. Y aquí un par de detalles. Se describe el signo del fragmento caído. Vamos a conocerlo. Se refiere al desplazamiento de un fragmento de hueso cortical roto dentro del quiste. El otro signo es el signo de la escotilla, en la cual el fragmento se encuentra unido al periósteo y se dobla hacia el interior, como si fuera todos hemos visto esa película de los tanques de guerra, ¿no? Cómo se levanta la tapa, algo de eso. Bien, estos signos dicen ayuda a diferenciarlo del quiste aneurismático, de la displasia fibrosa, del fibroma no osificante y el encondroma, en los cuales obviamente este signo no se da. Y ahí lo tenemos. Y aquí viene la primera observación, por la cual también les pido disculpas. Aquí dice lesión lítica, expansiva y trabeculada, pero debe decir lesión lítica, expansiva y no trabeculada. Bueno, el que escribió esto se comió la NO. En el Google Drive hemos enviado esta lámina, solamente la lámina, pero con la glosa correcta, lesión lítica, expansiva y no trabeculada. ¿Ya? Repito, por favor, pido disculpas, lesión lítica, expansiva, lítica porque es radiolúcida, expansiva porque le hace esto al hueso y es no trabeculada. ¿De acuerdo? No trabeculada. No trabeculada. Obviamente, vean lo delgado que está esto, la lesión casi es el 95% de todo el hueso, y de hecho, si nos fijamos, aquí ya hay una solución de continuidad de una fractura patológica. Bien, en este caso, ¿qué vamos a observar? Otra vez, una lesión lítica, expansiva, noten el grosor del hueso es más amplio en esta zona que acá, lítica, expansiva, y noten cómo este fragmento óseo está aquí. ¿Lo ven? Esto entonces configura el signo que acabamos de describir. ¿Cómo se llama el signo? El fragmento caído, que se refiere, dice aquí, al desplazamiento de fragmento de hueso cortical dentro del quiste, y el signo de la escotilla, en la cual el fragmento se encuentra unido al periósteo y se dobla hacia el interior. Vamos a ver, otra vez, lesión lítica, expansiva y no trabeculada. El fragmento caído y la escotilla. ¿Ya? Vuelvo a insistir, el ejemplo de la puerta de entrada de un tanque de guerra, no se levanta y se mete así. Bien. Otra vez, lesión lítica, expansiva, esta vez en la porción distal del peroné. Lítica, expansiva, no trabeculada. ¿Dónde está aquí? Lo vemos aquí. ¿Podría ser esto un tumor de células gigantes? Acabamos de ver algunas imágenes muy parecidas, ¿no? Pero vean la resonancia.
Este cambio nos dice que dentro hay un contenido fluido. Vamos a dejar graficada la diferencia. ¿Se acuerdan? Lesión lítica muy grande, y vean la resonancia aquí versus acá. ¿De acuerdo? Bien. El quiste óseo aneurismático. Dolor progresivo, de rápido incremento del dolor, de 6 a 12 semanas, y hasta el 20% tiene fracturas patológicas. De 10 a 30 años, mayor en el sexo femenino, es benigno, pero es localmente destructivo. Recurre en 10 a 20%. Recuerden que el tratamiento puede llegar a ser quirúrgico, con una limpieza quirúrgica. No hay transformación maligna, infelizmente nunca hay metástasis. Los hallazgos radiográficos: multiquístico, excéntrico, expansión excéntrica del hueso con reacción perióstica, tipo geográfico con una zona estrecha de transición, margen escleroso y, ojo con esto, trabeculaciones dentro de la lesión. Es decir, ahora estamos ante una lesión lítica, expansiva y trabeculada, a diferencia de un quiste simple que es lítica, expansiva y no trabeculada. Obviamente la tomografía, en este caso sin contraste, es de gran ayuda para delinear. Recuerden que estamos hablando de una lesión ósea, y entonces los rayos X usados en la tomografía nos dan muchísima precisión para evaluar si el córtex delgado está intacto o está roto. Vamos a ver mejor las trabeculaciones, y en algunos casos vamos a ver niveles fluido-fluido. Estos niveles fluido-fluido los vamos a ver, hidrohídricos también le llamamos, los vamos a ver mucho mejor en la resonancia. No necesitamos llegar a la resonancia para hacer el diagnóstico. Aquí tenemos una lesión obviamente expansiva, lítica, vean todo lo radiolúcido que es, y acá se ve mucho mejor las trabeculaciones que tiene. Lesión lítica, expansiva y trabeculada. A diferencia del quiste simple, que es lítica, expansiva y no trabeculada. Bien, algunas imágenes: lesión lítica multilocular, no expansiva en el ala del ilíaco. Esto de acá no es imagen radiolúcida producto del intestino, es imagen producto de lesión quística intraósea. Esto es una resonancia y nos permite ver mucho mejor el fluido dentro de esta lesión. Respecto al osteosarcoma, es uno de los tumores benignos que afectan a personas jóvenes. Estos son los tumores malignos: el sarcoma de Ewing y el osteosarcoma, que son los que vamos a revisar rápidamente esta noche. Es el tumor óseo maligno más frecuente. El osteosarcoma afecta a partir de los 10 años de edad, viene con dolor y tumefacción local. En realidad no hay mucho que ahora veremos las imágenes, no hay mucho de diagnóstico diferencial aquí, es metafisiario, y pueden haber lesiones no vistas o que se nos saltan o que se nos pasan hasta en un 20%. Hay que tener cuidado. Vean ustedes, al diagnóstico, entre 10 a 20% de pacientes ya tienen metástasis pulmonares. Seguramente porque la aparición no es brusca, estos de aquí han estado dentro de este porcentaje de pequeñas imágenes que se nos pasaron. Debemos tener mucho cuidado en la revisión de los signos radiográficos, sobre todo en niños, en jóvenes con dolores de pierna e imágenes irregulares, porque la reacción perióstica puede ser uno de los signos más incipientes y que se nos pueden pasar. Bien, tenemos el caso de un osteosarcoma. Obviamente esto no debe pasarnos. Tenemos una imagen en el tercio distal del fémur, esclerosa, de aspecto algodonoso,
con reacción perióstica. No sé si aquí se ve, pero ustedes lo tienen en sus computadoras y revísenlo por favor. Hay una reacción perióstica muy fina, claro, está relacionada a esto, no deberíamos tener problema en hacer el diagnóstico. Y también hay una afectación de partes blandas. Este es otro niño, la imagen ya es muy agresiva, mucho más agresiva que la que hemos visto, porque como ven ustedes, acá hay una disrupción, una solución de continuidad. Prácticamente el tumor que nació en el hueso ya se salió del hueso y está produciendo una afectación de partes blandas. Hay una reacción perióstica también acá, muy compleja, no encaja en ninguno de los tipos. Otra vez, ¿qué encontramos aquí? Una reacción perióstica, vean ustedes, en forma de rayos de sol naciente. Típica imagen del osteosarcoma, mucho más denso, vean, todo esto está muy denso, con su imagen aquí de reacción perióstica de rayos de sol. Signo de malignidad definitivamente. Y si se trata, como en el caso este, de un niño de 10 años, pues el diagnóstico de osteosarcoma tiene que ser considerado. En este caso igual, un niño de 10 años con osteosarcoma, pero que ya viene ¿con qué? Con una fractura patológica. Es una fractura transversa, completa, tanto esta zona como esta zona muestran solución de continuidad y es evidente también una afectación de las partes blandas adyacentes. Es un tumor muy agresivo y esto quería mostrarles. Vean ustedes, este es un osteosarcoma también. Y lo único que vamos a tener de positivo es esta pequeña cosita que se nota acá. Es la reacción perióstica. Si no se ve aquí, por favor, revísenlo en sus computadoras para que tengan una memoria y una visión de lo que debemos buscar en todo niño, con toda radiografía del niño que llega con dolores y en los que, como en este caso, encontramos un espesamiento medio raro de la cortical. Reacción perióstica en sol naciente también y afectación de las partes blandas, mal estado general del chico, osteosarcoma. Y esto de una niña de 23 meses, ¿no? 23 meses, vean, recién nacida, y ya tiene este problema serio. Evidentemente, ya seguramente nos explicaron en clases anteriores que en tanto el hueso tenga una capacidad de crecimiento todavía establecida, los tumores son mucho más agresivos. Mientras más jóvenes sean los afectados, el tumor es más agresivo. Tiene este aspecto denso, heterogéneo, que nos habla de una afectación total del hueso, una reacción perióstica variable, tanto en un lado como en el otro, y una afectación de partes blandas evidente aún en esta radiografía. Respecto al sarcoma de Ewing, vamos a decir que es el segundo tumor maligno en pediátrico más frecuente, ¿no? De 10 a 15 años. Dolor y tumefacción local es lo que los trae y se afecta fémur, tibia, peroné y pelvis en ese orden de frecuencia. Al igual que el anterior, son de crecimiento metafisiarios. Y vean otra vez, al diagnóstico, el 30% tiene metástasis, en pulmón, en hueso, en las adrenales o en el cerebro. ¿Qué tipo de imagen nos da? El 60% es lítica, pero 15% es esclerosa y 25% mixta. El aspecto radiográfico es de tipo permeativo intramedular, con engrosamiento cortical, reacción perióstica, masa de partes blandas, y nos da la impresión que estamos describiendo también al osteosarcoma. Sarcoma de Ewing, niño de 12 años, lesión lítica, destructiva, con masa de partes blandas, gran afectación de partes blandas, mucho más, en este caso, mucho más evidente que en los casos que hemos visto. Vean ustedes el triángulo de Codman, las calcificaciones que crecen hacia las partes blandas afectadas. Este hueso, como notan ustedes, tiene todo el aspecto permeativo, mixto, heterogéneo, acá también hay un triángulo de Codman. Sarcoma de Ewing en niños de 12 años, y en este caso es una lesión plástica radiodensa. ¿Dónde se encuentra la lesión? Aquí, aquí,
aquí o aquí. Como seguramente recuerdan ustedes, en clase les comentamos que cuando queremos estudiar pelvis o pulmones, hacemos estudios comparativos. En este caso, si comparamos esta de aquí con esta de acá, evidentemente esta rama está mucho más esclerosa. Es una lesión blástica opaca en la rama isquiopubiana izquierda que está afectando incluso el techo acetabular. Hay una reacción perióstica en esta zona del agujero obturador y hay una masa de partes blandas que incluso, noten ustedes, se encuentra acá y está desplazando a todo el contenido intestinal. El recto, el intestino están desplazados, este es su borde, y todo esto de aquí es afectación de tejidos blandos producto del compromiso a partir de este sarcoma de Liouville. Otro más, donde se encuentra esto, es una lesión lítica erosiva expansiva que se encuentra aquí, en la escápula. No es una zona muy frecuente, por eso la mostraba, también aquí la vamos a poder encontrar. Los márgenes son irregulares, mal definidos como corresponde a toda lesión lítica. Hay una reacción cortical de aspecto agresivo y escaso componente de partes blandas en esta oportunidad. Bien, entramos al condrosarcoma. La primera cosa que debemos recordar es que por ser de estirpe condro, muchos de ellos van a tener calcificaciones. En este caso, no todos lo tienen. Cuando no lo tienen, vienen los problemas diagnósticos. Cuando lo tienen, las calcificaciones heterogéneas en su interior, con ruptura de la cortical, presencia de reacción perióstica, nos sirven para establecer el diagnóstico de condrosarcoma. Condro significa estirpe condro y la estirpe condro nos lleva a calcificación heterogénea. Bien, es el tercer tumor productor de hueso, lesión maligna formadora de cartílago, tumor agresivo de crecimiento rápido, obviamente si es sarcoma es muy agresivo. Hay un engrosamiento y destrucción de la cortical y vean la sobrevida a los 5 años de 80% en el grado bajo y de 50% en el de grado alto. Hay metástasis con mucha rapidez. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En cualquier sitio con cartílago. Huesos planos, costillas, pelvis, regiones metafisiarias de huesos largos. Y ojo con esto, puede originarse de un encondroma preexistente. Puede originarse de un encondroma preexistente. No es frecuente, pero vean ustedes cómo es que un simple encondroma, si no lo estudiamos adecuadamente y buscamos con mala intención reacción perióstica, triángulo de Codman, continuidad de la cortical, la afectación de partes blandas, tranquilamente podríamos decirle, tienes un encondroma simple, sencillo, no pasa nada, y de repente aquí se desarrolló un condrosarcoma. Bien, como en todos los tumores óseos, resonancia magnética nos da una información complementaria, porque recuerden que el tejido óseo no da señal, sin embargo nos sirve para ver la extensión de esta tumoración a partes blandas, la existencia o no de compromiso inflamatorio o infiltrativo a la médula. Recuerden que en resonancia podemos ver el edema medular que no se ve en otras modalidades. Bien, algo de teoría sobre este tema. Decíamos que es el tercer tumor maligno más frecuente del hueso después del mieloma y del osteosarcoma. Los condrosarcomas primarios son espontáneos, mientras que los condrosarcomas secundarios se desarrollan sobre una neoplasia benigna, como un encondroma u osteocondroma. Finalmente, el encondroma y el osteocondroma, siendo benignos, vean ustedes, tienen esta posibilidad de desarrollarse y de generar hacia una malignidad. Los hallazgos de imagen sugieren con frecuencia el diagnóstico de condrosarcoma porque vamos a encontrar una matriz calcífica atípica y sobre todo características agresivas de crecimiento. Crece muy rápido como corresponde a todo sarcoma. Hay una clasificación aquí, vamos a hablar del condrosarcoma convencional, solo para conocimiento, no vamos a entrar en detalles, no se va a desarrollar esto en esta clase.
Pero solo para que conozcan las variantes: el condrosarcoma de células claras, condrosarcoma mixoide, condrosarcoma desdiferenciado, condrosarcoma secundario, condrosarcoma extraesquelético y el condrosarcoma convencional, que es el que vamos a mostrarles algunas imágenes. Es el tipo más frecuente de todos los condrosarcomas, llega al 80% de toda la variedad. Se presenta entre la cuarta y quinta década de la vida, otra vez sexo masculino sale sorteado. Suelen ser lesiones centrales, especialmente frecuentes en las metáfisis, otra vez metáfisis. El 90% de los condrosarcomas convencionales, tanto centrales como periféricos, son lesiones de bajo grado, felizmente. Los síntomas son inespecíficos y los pacientes generalmente debutan con dolor, masa palpable o fractura patológica. Y esto de aquí, otra vez, ya lo dijimos hace un instante, el principal diagnóstico diferencial del condrosarcoma es el encondroma. Cuando el condrosarcoma es pequeño, nada lo diferencia de un encondroma. Así de complicado es este tema. Un encondroma entonces va a ameritar que de todas maneras no perdamos de vista a este paciente y tengamos que chequearlo después de un tiempo. Y peor si es que el condrosarcoma no tiene calcificaciones. Si no se ven calcificaciones, deben incluirse en el grupo como metástasis, diagnóstico diferencial me refiero, metástasis, ictiositoma, fibroso maligno, fibrosarcoma o osteosarcoma lítico secundario. Imágenes del condrosarcoma convencional, vean ustedes, esto de aquí. Si revisamos las imágenes del encondroma, podríamos tranquilamente ponerle la etiqueta de encondroma. La tomografía nos habla de alguna lesión, de alguna cosa diferenciada en la estructura interna que lógicamente después del estudio patológico nos confirma como condrosarcoma. Este es otro condrosarcoma, vean ustedes, nuevamente una lesión pequeña, calcificaciones agrupadas, que se ven acá mejor en la resonancia. Esto es el contenido no osificado de la tumoración. Es una mujer de 64 años que consulta por dolor de hombro, área central metadiaficiaria de calcificaciones puntiformes que se extiende a la epífisis. Esto de aquí, que vuelvo a insistir, tranquilamente podríamos considerarla un encondroma. ¿Qué nos llamaría la atención para no pensar solo en un encondroma? Habíamos dicho que el encondroma va más en los huesos pequeños, más en los huesos de la mano. Si encontramos una imagen de encondroma, como en este caso en huesos grandes, obviamente forma parte del diagnóstico diferencial, pero tendríamos que también considerar la posibilidad de un condrosarcoma convencional. Nuevamente la misma imagen, vean ustedes, calcificación por ser de estirpe condro, calcificación de tipo heterogéneo, algodonoso, puntiforme. Tranquilamente podría ser esto un encondroma, pero no es el sitio donde frecuentemente se presenta. Las imágenes de tomografía nos permiten ver mucho mejor la lesión y otra vez la imagen de resonancia que nos muestra el contenido septado que este tiene. Esto es otro condrosarcoma que está creciendo en la costilla. Como ven ustedes, la costilla es de 1 centímetro, esta tumoración mide 2,5 por lo menos. Y nuevamente otro condrosarcoma en esta zona y otra vez la imagen en resonancia que nos permite esta alta señal heterogénea en esta mano. Bien, se acabó. Ok, gracias señores por su atención. Nos veremos en otra oportunidad. Gracias.